Bienvenidas, bienvenidos a este curso sobre la enfermedad renal crónica. Este nuevo curso en el que vamos a hacer una introducción general de la enfermedad y vamos a empezar a hablar de la patogenia. No es un curso introductorio en cuanto a, la enfermedad renal va de los riñones, ya está. No, ahora enseguida os enseñaré el guión de este nuevo curso, o quizá lo habéis podido ver en la web ya. Serán 10 clases en las cuales en realidad veremos la enfermedad renal crónica de manera global y posteriormente en un siguiente curso hablaremos más del tratamiento. Pero este curso es necesario antes de hablar del tratamiento porque muchas veces comprendiendo cómo se genera esta enfermedad renal crónica y cómo podemos prevenirla o cómo podemos retrasar su evolución, con eso ya tenemos mucho ganado, mucho más que a veces con el tratamiento que se plantea en algunas ocasiones como en que esta es una enfermedad que en general lo que es tratamiento como tal no existe, sino que lo que hacemos es enlentecer la evolución. Pero bueno, vamos a empezar este curso por el principio y como siempre sabéis que antes de empezar tengo que recordaros que estos gatos que veis aquí, estos gatos en los que, son fotos de gatos reales, fotos de gatos que yo he visitado, realmente son unos gatos que han pasado por consulta, han pasado por mis manos, Alfa, Peque, hay un montón de ellos y estos son gatos en los que yo he tratado, gatos en los que he estado con ellos y que a quien les puedo recomendar tratamiento. Puedo recomendarles, como recomendé a Mona y veis una transfusión, como podéis ver a algunos otros gatitos en los que estamos controlando el peso. Estos gatos o algunos otros gatitos en los que hemos dado algún tipo de tratamiento especial son gatos que yo he visitado y con los cuales puedo tratar. Recordad siempre que todo lo que hablamos en estos cursos y todo lo que hablamos en el podcast son consejos generales de medicina felina, consejos basados en mi experiencia y las nuevas actualizaciones que hay, los nuevos artículos que salen, pero que yo siempre os recomiendo que busquéis a vuestra veterinaria felina de confianza, que busquéis a alguien que trate a vuestro gato físicamente, que no tratéis por vuestra cuenta basándoos en lo que yo o nadie os pueda decir, ¿vale? Siempre hay que hacer una visita presencial para un tratamiento, para una receta médica y para cualquier cosa de vuestro gato. Con todo lo que aprendéis en los cursos, con todo lo que aprendéis en los podcasts, con eso os podéis hacer una idea general de lo que necesita vuestro gato y podéis avanzaros a muchas cosas, pero siempre que sea necesario un tratamiento, este tratamiento tendrá que ser prescrito por un veterinario, una veterinaria oficial, un veterinario colegiado que pueda ver a vuestro gato. Así que, hecho este disclaimer inicial, vamos a ver cómo va a ir este curso. Este curso va a tener 10 clases, como todos los cursos, aquí en propósito.cat, y veréis que estas 10 clases están repartidas más o menos equilibradamente en cuanto a la duración de cada una de ellas. Incluso igual veréis que alguna es un poquito más larga o alguna es cortita, pero lo que he querido es separar bien los puntos y que tengamos claro cómo va a ir y no hacer clases muy largas. Pero vamos a ver cómo es el curso en general en la clase de hoy. En la clase 2 vamos a ver la anatomía renal básica, cómo es un riñón normal. No os preocupéis, no habrá fotos asquerosas, es simplemente cómo es el riñón para entender cómo funciona, que es la siguiente clase. En la clase número 3 veis que va por pasos. Antes de entender cómo funciona un riñón hay que entender cómo es. Una vez entendemos cómo es y cómo funciona de manera normal cuando está sano, entonces en la clase número 4 vamos a ver cómo es esta enfermedad renal crónica, esta ERC que llamamos, antes se llamaba, o algunas veces podéis haber leído insuficiencia renal crónica, es decir, IRC, pero lo de insuficiencia está un poco mal dicho ahora mismo, entonces preferimos hablar de enfermedad renal crónica. Depende de los casos, será insuficiencia, es decir, la función no será suficiente, pero en otros casos no tendrá nada que ver con si es suficiente o no. Luego ya lo hablaremos más. Una vez hayamos hecho esta pequeña introducción a la enfermedad, vamos a ver cómo se desarrolla, cómo se desencadena esta enfermedad, si hay algunas causas en concreto que veremos en la causa número 6, en la clase número 6, En la clase número 7 veremos cuántos gatos hay y realmente si es una enfermedad que nos debe preocupar o no, si es una enfermedad típica, es una enfermedad no típica. Ya os podéis imaginar más o menos cómo será eso y cómo será la respuesta, pero quiero daros números para que realmente creáis en lo que os digo. Y en la clase 8 y 9 las he dividido para que las tengamos más claras. Vamos a ver primero los signos iniciales, los primeros signos que tú puedes ver en tu gato, y luego vamos a ver signos más avanzados en el sentido de que no que sean más complejos de detectar, sino que son
se presentan sobre todo cuando la enfermedad ya está más avanzada, cuando ya ha progresado más. En la última clase haremos un repaso de todo y veremos cómo seguimos y cómo podemos empezar con el tratamiento de esta enfermedad. Haremos unas pequeñas pinceladas del tratamiento. Vamos a empezar con la clase número 1, que es esta primera visión general del curso, y lo que quiero resaltar en esta clase sobre todo es que os deis cuenta y que le demos realmente la importancia que tiene a la salud renal en los gatos. No es simplemente, pues los gatos tienen riñones y los riñones tienen que funcionar, igual que tienen que funcionar las orejas o los ojos, ¿verdad? Que quizá no nos pondríamos o no nos alarmaríamos mucho si nuestro gato está un poco sordo, pero en cambio, si está un poco enfermo renal, entonces sí que nos alarmamos, ¿no? Pues ¿por qué le damos tanta importancia a estos riñones? Esto es lo que veremos en la clase de hoy. El objetivo de este curso inicial, es que tengáis una introducción a la enfermedad renal. Si es la primera vez que oyes hablar de esta enfermedad, me alegro muchísimo porque eso es una suerte, es realmente una suerte. Como veremos en la clase número 7, hay bastantes gatos con este problema y es una suerte que tu gato no sufra enfermedad renal. Esto por un lado. Si en cambio estás aquí porque tu gato ha sido diagnosticado de enfermedad renal, vas a entender en este curso por qué ha llegado hasta aquí, qué le ha pasado, porque quizá en algunas ocasiones nos surge sentimiento de culpa, nos surge sentimiento de podríamos haberlo detectado antes. Todo esto lo vamos a ver en este curso. Vamos a ver cómo se ha desarrollado, cómo ha llegado tu gatito a tener esta enfermedad renal y veremos cómo podemos un poco gestionarlo, ¿vale? Este va a ser el objetivo de este curso. La importancia de los riñones, como os decía, y comparativamente hablando a la visión o la audición de un gato, es realmente radical. O sea, si tenemos que dar importancia a 3 órganos, si me dices 3 órganos del abdomen del gato, claro, no hablaremos de corazón, ¿no? O de cerebro, porque si tienes que decir 3 órganos imprescindibles en un gato y que sean los que más bien tienen que funcionar, quizá te diría que riñón, páncreas y hígado, pocos más hay, también intestino, todo eso, pero el riñón realmente es uno de los de los que más problemas nos dan y que más importantes son. ¿Por qué? Pues porque tiene muchísimas funciones, entre ellas pues todas estas que os pongo aquí. Hay una función principal de filtración de los tóxicos en la sangre. Realmente en la sangre, en los humanos, nuestros riñones filtran unos 180 litros de sangre al día. No es que tengamos 180 litros de sangre, obviamente, en los humanos, sino que pasa muchas veces esa sangre por el riñón. Así que imaginaros lo importante que es el riñón en cuanto a su función de sacar los tóxicos, de detoxificar esta sangre. 180 litros en personas. También se encarga de eliminar los residuos del cuerpo, que no es lo mismo que los tóxicos. Los tóxicos pueden ser productos que nuestro gato ingiere y tienen que ser eliminados porque son productos tóxicos, o que nosotros les ponemos a nuestros gatos, como por ejemplo los medicamentos. Los medicamentos al final son productos tóxicos, si lo queréis ver de esta manera, o los productos que ponemos los veterinarios, anestésicos y todo eso, son productos que al final el cuerpo elimina, y lo elimina muchas veces a través del hígado, pero muchas otras veces a través del riñón. Así que se encarga de eliminar los residuos del organismo. También se encarga de regular el equilibrio entre los fluidos y los electrolitos, es decir, todos los iones y todas las partículas que hay en la sangre, por ejemplo, sodio, potasio, calcio y fósforo. También se encarga este riñón de la función celular, de que estos iones estén haciendo funcionar bien las células. Estos electrolitos, estos iones, este sodio, calcio, potasio, se encargan de transmitir las señales entre las neuronas. Si no tenemos un buen equilibrio en estos electrolitos, nuestras neuronas no funcionarán y tampoco funcionarán nuestros músculos. Así que regular este equilibrio entre la sal, el potasio, el calcio, el fósforo es súper importante para que el resto del cuerpo funcione bien. Otra de las funciones vitales de los riñones es que regulan la presión arterial. ¿Por qué? Porque se encargan de ajustan el volumen de la sangre, si hay más concentración o menos concentración, y esto lo hacen con su función de filtración, eliminando líquido del cuerpo o reteniendo líquido, es decir, produciendo más orina o produciendo menos orina. Y además los riñones se encargan de fabricar una partícula que se llama renina, que ya veremos más adelante y que ayuda a esta regulación de la presión arterial.
Otra de las cosas que hacen los riñones es producir unas hormonas, en concreto, que se llaman hormonas EPO, que son las hormonas que se encargan de activar la fabricación de la sangre, y también los riñones activan la vitamina D, por tanto hacen que la vitamina D que nosotros ingerimos o nuestro gato ingiere por sí no es activa, sino que tiene que pasar por una función del riñón para convertirse en una vitamina D funcional, para convertirse en una vitamina D que haga algún efecto en nuestro cuerpo, en el cuerpo de nuestro gato, que es, por ejemplo, pues el tema de los huesos, el tema del calcio. Por último, otra de las funciones principales de estos riñones y que son súper importantes es que regulan el pH de la sangre. Y esto parece muy poco relevante, pero sí que el pH es un valor de la sangre que tiene que estar muy ajustado, entre unos parámetros muy ajustados para que no provoque irritación en todo el cuerpo. Imaginaos que la sangre está por todo el cuerpo de nuestro gato. Si nuestro gato tiene un pH en la sangre demasiado ácido o demasiado básico, que es el contrario del ácido, nos puede destrozar literalmente por dentro. Entonces, ¿cómo se encarga de esto? Pues otra vez con los electrolitos, con estos electrolitos de sodio, potasio, con todas estas cosas y los iones que hacen que sea el pH regulable. Así que estas 6 funciones que veis, el tema de los tóxicos, eliminar los residuos, equilibrar los fluidos y el sodio, potasio, calcio, todo esto, también la regulación de la presión arterial, la producción de hormonas y la regulación del pH, estas son las 6 funciones principales de los riñones que podríamos englobar de esta manera para que veáis que realmente no solo se trata de eliminar los tóxicos, que quizás es la función que todo el mundo conoce de los riñones, ¿no? Los riñones es la anestesia. Cuando te anestesian, hasta que no haces pipi y eliminas el producto anestésico, no estás bien. Esto es algo que se dice habitualmente cuando pasamos los humanos por un proceso anestésico. Pues bueno, los riñones hacen muchísimas cosas más y es por eso que es tan importante que estos riñones estén funcionando bien. Y como os imagináis, cuando dejen de funcionar bien, que lo veremos en unas clases siguientes, todo esto que tenemos aquí se irá un poco al traste, se irá un poco complicando y nos costará más eliminar los tóxicos, nos costará más eliminar los residuos propios del organismo, los nitratos, los nitritos, todo eso. Nos costará regular la presión arterial, quizá tendremos problemas a la hora de fabricar los glóbulos rojos, todo esto va a ser complicado de gestionar. Esto es lo que veremos en las siguientes clases. Así como veis, en esta primera clase de bienvenida lo que quería era daros cuenta o hacer que tengáis muy presente que los riñones tienen unas funciones que son transcorpóreas, diríamos, no sé, que afectan a todo, absolutamente todo el cuerpo y permiten que el resto del cuerpo mantenga su homeostasis. Recordad que la homeostasis es el estado natural, el estado estable. Así que gracias a los riñones funcionan los músculos, gracias a los riñones funcionan las neuronas, tenemos la presión arterial bien, tenemos todo el equilibrio electrolítico bien controlado, conseguimos eliminar los tóxicos y conseguimos eliminar también los propios productos que fabrica nuestro cuerpo que acabarían siendo nocivos para nosotros o para nuestro gato. Así que como veis, en esta primera clase os quería hacer la introducción de quedaros aquí, mirad todo el curso entero porque realmente los riñones no pueden dejarse de banda. No podemos pasar por alto la salud de los riñones de nuestro gato. Espero que os haya servido la clase de hoy y nos vemos en la siguiente. Adiós.